Padre Dios, en este momento nos presentamos ante tu palabra. Abre nuestros corazones y almas para que podamos comprender tu gracia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania después de que el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, conocido como el Partido Nazi, tomó el poder en Alemania. Hitler fue fortaleciendo gradualmente su poder, otorgándose a sí mismo el título de Führer en lugar de canciller, estableciendo así un sistema independiente del Partido Nazi. En este proceso, los nazis exigieron que todos los sectores de la sociedad alemana se ajustaran a la ideología nazi. La Iglesia no fue una excepción. La Iglesia alemana adoptó una postura ambigua hacia el régimen nazi en los primeros días de su gobierno. Sin embargo, el control y la represión nazi se intensificaron. Comenzaron a surgir divisiones de opinión dentro de la Iglesia. El régimen nazi organizó una unión de iglesias pronazis llamada la Iglesia Cristiana Alemana, con la intención de unificar las iglesias protestantes. Las iglesias nazis que pertenecían a la Iglesia Cristiana Alemana comenzaron a enfatizar la cooperación entre el Estado y la Iglesia, apoyando así al régimen nazi, dando un paso más. Se enfatizó que para la resurrección de Alemania, las iglesias alemanas debían colaborar con el régimen nazi, elevando a Hitler como una especie de salvador. Las iglesias que adoptaron esta actitud pudieron recibir protección del régimen nazi, también pudieron obtener apoyo financiero y no enfrentaron grandes restricciones en sus actividades religiosas. Durante el periodo del régimen nazi en Alemania, el gobierno de Adolf Hitler buscó consolidar su poder no solo a través de la fuerza militar y la propaganda, sino también mediante la colaboración con diversas instituciones, entre ellas las iglesias. Al colaborar con estas iglesias, el régimen nazi logró unir a una parte significativa de la población bajo su ideología, utilizando a la iglesia como una herramienta estratégica para fortalecer su control sobre la sociedad alemana. Sin embargo, es importante destacar que no todas las iglesias se sometieron a las artimañas del régimen nazi. En particular, algunas iglesias protestantes en Alemania mostraron una notable resistencia. Estas iglesias no cedieron ante la incitación y las amenazas del régimen, manteniéndose firmes en sus convicciones. Las iglesias que se oponían al régimen rechazaron convertirse en meras herramientas del poder político, defendiendo con valentía los valores cristianos y la verdad bíblica. En su resistencia, comenzaron a desafiar abiertamente la represión del régimen nazi. Se opusieron firmemente a los intentos del Estado de ocupar el lugar de Dios en la vida de los ciudadanos, y en este proceso, comenzaron a utilizar el término Iglesia confesante para describir su movimiento de resistencia. Este término simbolizaba su compromiso con la fe cristiana auténtica y su rechazo a cualquier forma de manipulación política de la religión. La Iglesia confesante se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual y moral, inspirando a muchos a mantenerse firmes en sus creencias a pesar de la creciente presión del régimen nazi. A través de sermones, escritos y acciones comunitarias, estas iglesias continuaron promoviendo un mensaje de esperanza y resistencia, demostrando que la fe y la verdad podían prevalecer incluso en tiempos de gran oscuridad y opresión. Durante la época en que el partido nazi tomó el poder y oprimió al cristianismo, uno de los líderes de la iglesia confesante que luchó por preservar el evangelio contra los nazis fue Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer era un pastor protestante y teólogo alemán. A pesar de la opresión del régimen nazi, Bonhoeffer enfatizó que los cristianos debían actuar para mantener su conciencia de fe y se dedicó a preservar el Evangelio de Cristo. 4 años después de que el partido nazi comenzara a gobernar Alemania, en 1937, Bonhoeffer escribió el libro El costo del discipulado, que se basa en la experiencia de la Iglesia confesante en el contexto del régimen nazi y describe cómo debería ser la verdadera vida en Cristo y el camino del discipulado. En este libro, Bonhoeffer enfatiza 2 conceptos. Habla sobre la gracia barata y la gracia costosa, que se manifiestan en la vida del cristiano. El pasaje bíblico de hoy explica el significado de ser un discípulo de Jesús. El pasaje que estamos viendo hoy se sitúa en un momento en que la popularidad de Jesús estaba en su apogeo. Dondequiera que iba, era seguido por multitudes. En el versículo 25 del capítulo 14, se menciona que una gran multitud estaba con Jesús. En Lucas 12:1,
se dice que había tantas personas reunidas que se pisoteaban entre sí. ¿Por qué había tantas multitudes siguiendo a Jesús en esa época? Debemos plantearnos una pregunta. Probablemente comenzaron a seguir a Jesús atraídos por sus enseñanzas y milagros, sintiendo que era diferente a los líderes que habían conocido. Los milagros de Jesús generaron interés y expectativas entre muchos. Muchos de ellos querían ser discípulos de Jesús, quien predicó el Evangelio del reino de Dios a esas multitudes. Esta es la primera situación que debemos entender para interpretar el pasaje de hoy. Jesús testificó el Evangelio y muchas multitudes lo siguieron. Sin embargo, debemos recordar que no todos los que seguían a Jesús lo hacían porque lo amaban y deseaban ser sus discípulos. Entre esas multitudes siempre había escribas y fariseos, los líderes religiosos que eran parte de la élite de la época. La mayoría de los mensajes de Jesús, según el Evangelio de Lucas, se dirigen a aquellos que aceptan el Evangelio y desean vivir como discípulos, pero siempre incluyen un mensaje dirigido a los escribas y fariseos. Cuando se dirigía a los discípulos, les advertía que tuvieran cuidado con los escribas y fariseos. Los líderes religiosos judíos siempre estaban al acecho, observando cada palabra y acción de Jesús. Dado que la atención del público se había desviado hacia Jesús, es posible que sintieran celos. Además, la crítica que recibían no les hacía sentir cómodos, y seguían a Jesús con la intención de encontrar fallos. Esta es la situación en la que Jesús pronuncia el pasaje de hoy. Los discípulos y las multitudes que lo criticaban estaban todos alrededor de él. En Lucas 11:37, un fariseo le pidió a Jesús que comiera con él, y Jesús aceptó la invitación. Sin embargo, llegó a la mesa sin lavarse las manos, según la ley de pureza judía, lo que sorprendió al fariseo. Jesús, sintiendo la tensión, les dijo a los presentes que los fariseos se preocupaban por la pureza exterior, pero estaban llenos de avaricia y maldad por dentro. Es probable que Jesús, que conocía la ley de pureza, lo hiciera intencionalmente para transmitir su mensaje. Su mensaje se volvió aún más contundente, y en el versículo 42 dijo: «Ay de ustedes, fariseos», y en el 52, «Ay de ustedes, maestros de la ley», reprendiendo severamente a los líderes religiosos de la época. Los fariseos, los escribas y el grupo de sacerdotes no podían gustar de Jesús, y esa es la situación que se presenta ante nuestros ojos hoy, esperando cualquier oportunidad para atacarlo. En ese tiempo, los escribas y fariseos obtenían respeto e influencia sobre las personas a través de su autoridad en el estudio e interpretación de las Escrituras y la ley. Al mismo tiempo, en la sociedad judía centrada en el templo y la ley, los religiosos gestionaban el impuesto del templo y las donaciones y, bajo la complicidad de Roma, muchos de ellos justificaban una fe distorsionada y acumulaban gran riqueza, lo que se convirtió en parte de la cultura de esa época. En este contexto, al volver a ver el versículo 22 del capítulo 12, la sensación es diferente. No se preocupen por lo que comerán o por lo que vestirán, más bien busquen su reino, y estas cosas les serán añadidas. Este mensaje no es solo algo que se puede entender a través de estudios teológicos profundos. Los religiosos de ahora se preocupan solo por lo que comerán o beberán, priorizando su propia seguridad, y no la importancia del reino de Dios y su justicia. Este tema también se continúa en Lucas 13, donde en los versículos 6 al 9 se presenta la parábola de la higuera. Dios espera con paciencia el arrepentimiento, pero el árbol que no da fruto será cortado, lo cual es un mensaje aterrador. ¿Quiénes son aquellos que serán desechados por no dar fruto? Son aquellos que han sido los primeros. Dios les ha dado la oportunidad y les ha encomendado un papel, así como una misión divina. No se trata simplemente de ser desechados si no pueden trabajar o no dan fruto. Se les ha dado la oportunidad y la responsabilidad que deben cumplir. Las palabras de Jesús sobre aquellos que no cumplen con su responsabilidad son muy contundentes.
y no hay indulgencia. Al pronunciar estas palabras, Lucas 13:17 registra: al escuchar esto, todos los que se oponían se sintieron avergonzados, y toda la multitud se regocijó por las gloriosas obras que hacía. Y Jesús les dice a los que preguntan: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque muchos intentarán entrar y no podrán. Él proclama que hay quienes serán los últimos que serán los primeros, y los primeros que serán los últimos. ¿Quiénes son los primeros? Son los que tenían el poder en ese momento, los escribas y fariseos. Son aquellos que se aferran a la palabra y tienen responsabilidades. Ellos fueron los primeros, y se piensa que, por eso, están más cerca de Dios y tienen una gran espiritualidad. Sin embargo, se dice que ellos serán los últimos. ¿Qué significa ser los últimos? Si se le da un significado, podría ser que algunos no puedan existir como ciudadanos del reino de Dios al final. El capítulo 14 de hoy continúa en este contexto. En el versículo 25, se menciona que una gran multitud seguía a Jesús en su camino. En el pasaje de hoy, parece que muchos de los que seguían a Jesús no comprendían completamente lo que significaba ser un discípulo. Jesús les dio dos parábolas muy simples y concisas en el pasaje que leímos. La primera parábola es la de una persona que calcula el costo antes de construir una torre. Para construir un edificio es necesario calcular los costos desde el principio hasta el final. De lo contrario, solo se levantará la base y no se completará la obra, convirtiéndose en objeto de burla. La segunda parábola es sobre un rey que evalúa la situación antes de ir a la guerra. Cuando se prepara para la guerra, no se debe entrar en combate sin pensar. Es necesario evaluar la fuerza militar del oponente y determinar si uno tiene los recursos para luchar, y luego establecer estrategias y tácticas. Si se determina que no se puede manejar la situación, se debe buscar la paz con el rey enemigo. Eso es lo que se considera un rey sabio. ¿A quién se dirige esta palabra? Se dirige a la multitud que sigue a Jesús en este momento. Muchos de los que seguían a Jesús lo hacían simplemente por sus milagros y su poder, imaginando en sus mentes que ser discípulo de Jesús sería un camino maravilloso. ¿Cuántos de ellos habrán sido así? En el pasaje que leímos hoy, hay un versículo anterior que menciona esto. Es realmente incómodo, ¿verdad? Si alguien viene a mí y no odia a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Sabemos esto. Sabemos bien que no se está diciendo que odiemos a nuestros hermanos o a nuestros padres. Sin embargo, lo que es claro es el principio general mencionado antes. ¿A quién se dirige ahora esta enseñanza? A los fariseos de la época. En ese momento, los escribas pensaban primero en sus padres, pensaban primero en sus esposas e hijos, que en Dios priorizaron el beneficio de sus hermanos y hermanas, sobre la fe y el Estado. Estoy reflexionando sobre las iglesias pronazis que pertenecen a la comunidad cristiana alemana. ¿Cuál fue su acción? Tal vez, cuando se reunieron, pensaron en colaborar temporalmente con los nazis para planear su estrategia. Sin embargo, su elección fue en beneficio de sus padres, esposas e hijos. Fue una elección para ellos mismos. No fue una elección para buscar primero su reino y su justicia. Las acciones de los fariseos de la época de Jesús y de aquellas iglesias que colaboraron con los nazis fueron poner como objetivo lo que podría ser una pequeña meta del proceso, perdiendo de vista el verdadero propósito. La dedicación que nos habla la Biblia es algo muy difícil. Es algo realmente aterrador. La historia que mencioné al principio también se aplica aquí. Es fácil pensar que las acciones de aquellos que dejaron una huella significativa en la historia son diferentes a las nuestras. Sin embargo, no son diferentes en absoluto. No se trata de un mensaje del mundo que nos diga que odiemos a nuestros hermanos y hermanas y que llevemos nuestra cruz. Es una exigencia para nuestra situación actual. No es una carga difícil de llevar. La carga que Jesús nos da es fácil y ligera. Sin embargo, hay dificultades y conflictos en el camino. Voy a hablar brevemente sobre Bonhoeffer. Él fue un líder que, durante 6 años después de que Hitler y los nazis tomaran el poder, criticó públicamente la complicidad de la Iglesia evangélica alemana con los nazis. Sus amigos y colegas le aconsejaron que se fuera a Estados Unidos y se refugiara por un tiempo. Si te quedas aquí, morirás. Escapa por un tiempo.
Escuchando a sus conocidos, solicitó un puesto de profesor en el Seminario Teológico Union en Nueva York, por lo que se dirigió a Estados Unidos. Al llegar a Estados Unidos, pudo disfrutar de un tiempo de estabilidad después de mucho tiempo. Se liberó de la vigilancia y opresión nazi y pudo realizar investigaciones teológicas libremente. También pudo compartir momentos de comunión en un estado de paz con las personas. También pudo organizar espacios para discutir y orar con muchas personas sobre la situación en la Alemania nazi. Sin embargo, pronto se vio atrapado en un conflicto interno. Sus hermanos y hermanas en su Alemania natal seguían sufriendo bajo la opresión nazi, y se preguntó, ¿es realmente el camino de un discípulo pasar mi tiempo aquí a salvo y en paz? Y decidió rechazar todas las ofertas de quienes le aconsejaban quedarse en Estados Unidos y se comprometió a regresar a Alemania. Habían pasado 2 meses desde que llegó a Estados Unidos. Escribió en su diario lo siguiente: si no estoy con mis hermanos ahora, no tendré derecho a vivir como cristiano y a reconstruir la iglesia con ellos. Después de la guerra, al regresar a Alemania, participó en actividades de la iglesia subterránea en oposición al nazismo. Envió un mensaje de resistencia a la iglesia y a los creyentes para actuar según la conciencia cristiana. Regresando a Alemania, trabajó y luchó durante 4 años en torno a la iglesia confesante y, el 9 de abril de 1945, fue ejecutado en el campo de concentración de Flossenbürg, terminando así su vida, a la edad de 39 años. ¿Qué lugar ocupan ustedes hoy? Siguiendo el llamado que Dios nos hizo, por su gracia costosa, hace 3 años se separaron 29 iglesias en Bundang. Fue una elección dolorosa. A pesar de la hermosa separación que se muestra, internamente fue muy difícil. ¿Quiénes son los que se quedaron y los que se fueron? No solo los nuevos creyentes se fueron, también lo hicieron los líderes y aquellos que habían sido entrenados. Las personas que asumieron responsabilidades se marcharon, dejando vacíos que ustedes han llenado hasta ahora. He escuchado que hoy se están estableciendo por primera vez nuevos oficiales desde la separación. El camino del discípulo que se nos ha confiado es, sin duda, un camino de sufrimiento y tiempos difíciles, como lo fue para Bonhoeffer y la Iglesia confesante. Habrá momentos de prueba en el futuro, eso es evidente. ¿Cuán joven es tener 39 años? Sin embargo, a través de Bonhoeffer y de las vidas de muchas personas, vemos que no hay falta de edad para llevar a cabo la obra de Dios. Después de ser arrestado por los nazis en 1943, estuvo encarcelado durante 2 años en prisión y campos de concentración hasta el día de su ejecución, mientras continuaba escribiendo activamente y reflexionando teológicamente. Enviaba cartas a las personas a su alrededor. Sus escritos, durante el encarcelamiento, fueron recopilados y publicados bajo el título Resistencia y Sumisión, y en nuestro país hay varias traducciones que están llegando a la gente. Entre las cartas que envió, había un poema titulado Con buena fuerza. Todos lo conocen bien. Este fue un periodo muy doloroso y desesperante para Bonhoeffer. Tal vez, en esa prisión pensaba, si solo hubiera estado en Estados Unidos, ¿no habría sido también la voluntad de Dios ser profesor en un seminario juvenil? Sin duda alguien tenía que asumir ese papel. Sin embargo, el corazón que Dios le dio a Bonhoeffer, la cruz que debía llevar, era regresar a Alemania. La iglesia confesante creía que su misión era compartir el sufrimiento en el centro del poder del partido nazi. En esa situación, él confesó, esa buena fuerza me envuelve suavemente. Disfrutando de esa asombrosa paz, camino junto a ustedes. Aunque los días oscuros que vienen pesen sobre mi alma, oh Señor, no nos desampares y cumple la salvación prometida. Esa buena fuerza nos envuelve, así que espero con fe lo que vendrá. Señor, siempre estás con nosotros, cada día es siempre nuevo. Este poema, titulado La buena fuerza de Bonhoeffer, fue un escrito adjunto a una carta enviada a su prometida, la señora von Wedemeyer, y a su familia. Reflexionen sobre esto. Su prometida, sus padres y sus hermanos están afuera. En una situación donde no sabe cuándo morirá, él confiesa, Señor, siempre estás con nosotros, cada día se construye de nuevo.
Siempre pienso en esto. Si estalla la guerra y soy capturado como un pastor que cree en Jesús y me dicen que reniegue de Jesús para salvarme, y me ponen un dedo sobre la mesa y me clavan una aguja, ¿realmente renunciaría a Jesús? Creo que lo haría, porque incluso un pequeño pincho me duele mucho. Pero también sé que aquellos a quienes llamamos mártires no son diferentes de nosotros. Aunque en ese momento no lo entendamos, Dios les da la fuerza para soportar. Bonhoeffer estaba muy triste, sufría mucho, estaba muy dolido y probablemente lamentaba no estar en Estados Unidos. Pero, ¿cuál fue su última confesión? Señor, siempre estás con nosotros, cada día es siempre nuevo. Queridos oficiales, hoy han sido llamados a un tiempo crucial y serio en nuestra iglesia de Bundang. Después de mucho tiempo, ustedes son establecidos como oficiales. ¿Cuánto vacío ha dejado la partida de sus predecesores y colegas? Ahora no solo llenarán ese vacío, sino que es algo muy valioso. No es algo barato. Bonhoeffer pudo enfrentar el martirio con alegría ante el Señor, no porque fuera un sufrimiento ligero, sino porque era un dolor extremadamente difícil y duro. Sin embargo, Dios le hizo entender cuán valioso era su lugar, su papel y su responsabilidad, y no pudo más que reconocerlo, recibiendo la fuerza para llevar a cabo esa tarea. Usando el término de Bonhoeffer, este lugar hoy es un lugar valioso. Ustedes deberán pagar un costo aún mayor en el futuro que lo que han soportado hasta ahora. Debido a la gran gracia recibida, creo que a través de esto, nuestra iglesia de Bundang no solo se establecerá, sino que el reino de Dios se expandirá y se realizarán las maravillosas obras que Dios ha puesto en nuestros corazones. Espero que todos los presentes hoy, especialmente los oficiales, confiesen que este llamado es un llamado valioso. Si la buena fuerza de Dios está con ustedes, serán el pueblo de Dios que realizará obras asombrosas. 원수들이 비록 강할지라도 주의 진리 위에 용기 다하여 나가세 나가세 주 예수만을 위하여 목숨까지도 바치고 싸움터로 나가세. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 함께하심의 교통하심이 이 시간 은혜로의 부르심의 자리에 순종한 모든 임직자들과 분당 우리 교회와 속한 모든 성도들 위해 이제부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.